Eso que estamos teniendo un excelente tiempo en compañía del Todopoderoso, en compañía de los seres que amamos o, ¿por qué no?, en soledad, porque precisamente de eso se trata la enseñanza en esta noche, de la soledad. Pero antes vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu compañía, por tu gracia infinita, Señor, sobre nuestros días. Gracias te damos, Señor, porque tú eres esa roca y escudo en quien confiamos. Nuestros días te pertenecen, somos instrumento en tus manos, Señor. Guíanos, queremos, Señor, hacer tu voluntad permanentemente, Señor. Gracias porque nos has escogido para la alabanza de tu nombre, oh Dios, gracias. Vamos a trabajar el tema de la soledad en esta noche, que es un tema bastante interesante, bastante preocupante también para muchas personas. Isaías 43, un texto que está un poco, de pronto colocaron mal la puntuación en las versiones o traducciones, digamos como Reina Valera, etcétera, porque lo que tiene que decir es una voz grita o voz que clama, dos puntos. En el desierto preparen camino al Señor, enderecen calzada en la soledad a nuestro Dios. Ya, entonces la voz grita y esa voz está diciendo que allá en el desierto, en algunas enseñanzas pasadas les he venido diciendo de lo importante que es el desierto como sitio geográfico en la teología cristiana. Correcto, es muy importante. Bueno, ¿y quién se siente solo? ¿Quién se siente solo? La verdad es que todo el mundo nos hemos sentido solos una vez, dos veces o docenas de veces en la vida. Todos hemos experimentado la soledad, por ejemplo, desde el primer momento en que venimos a este mundo, porque nosotros nacemos en soledad. Y usted dirá, pero ¿cómo así que nacemos en soledad si ahí estaba mi mamá, ahí estaba el médico, las enfermeras, un poco de gente allí? Sí, pero el momento del nacimiento es solo, única y exclusivamente tuyo. Y en ese momento estás solo, estás naciendo solo. Claro, hay gente que te está ayudando, pero el hecho del nacimiento es una crisis muy grande, ¿correcto? Que solamente nosotros, que estamos experimentándola, la vivimos de esa manera. De hecho, por eso, que lo que hace un niño, una niña cuando llora, cuando nace inmediatamente es llorar, está en un estado de crisis, ¿ya? Nuestra vida interior se lleva a cabo en la soledad. Nosotros, aquí en nuestro interior, usted está solo. Allí no hay absolutamente nadie con usted. En su vida interior está usted, humanamente hablando, solo. ¿Ya? Nuestra vida interior se lleva a cabo en la soledad. En el momento de nuestra muerte, genial por esas muertes que la persona está allí siendo consciente, me parece a mí, siendo consciente de que muere, que está rodeado de sus seres queridos, de pronto del médico, de pronto, pero en el momento de la muerte está solo, porque es el único que está muriendo de los que están allí y tiene que enfrentar ese momento de la muerte solo, ¿correcto? No va a haber nadie contigo para experimentar ese momento. Así es de que nosotros también morimos solos. Estamos solos incluso cuando estemos acompañados. Me llama la atención muchísimo siempre esa experiencia de Elías, 450 profetas de Baal. El pueblo está detrás de él y él está solo en esa situación. Así es de que nosotros experimentamos soledad permanentemente en nuestras vidas, ¿correcto? La soledad es inicialmente una emoción, pero que se puede convertir en un sentimiento, y ese sentimiento, ojo, se puede convertir en un estado. Porque cuando es una emoción, es muy breve, pero es la más intensa, ¿correcto? De estos tres aspectos que le estoy mencionando. El sentimiento ya es menos intenso, pero es más duradero, el sentimiento de la soledad. Pero eso funciona con casi todas las emociones, la rabia, el miedo, la soledad, la alegría, etcétera, etcétera, que pueden ser en un principio emoción, luego se vuelve en sentimiento y luego se vuelve un estado permanente. Entonces, cuando la soledad es una emoción, es muy breve, pero muy intensa, bastante fuerte. Luego el sentimiento, reitero, es menos intenso, ¿correcto?
pero de un poco más de mayor duración. Y el estado de ánimo es más duradero, menos intenso, correcto, pero lo peligroso de esto es que es más duradero, ¿ya? Y entonces esa soledad empieza a impregnar la vida de la persona de una manera bastante fuerte. Entonces, ¿qué es la soledad? Es una emoción, un sentimiento, un estado de aislamiento, de alienación. La persona que está sola se siente alienada, se siente aislada. Y se siente aislada porque extraña lo que está pasando cuando está en compañía de otros, y entonces esa persona decide buscar la soledad, ¿correcto? Porque no se siente identificado, porque no considera que eso sea su ámbito, ¿correcto? Y entonces está aislado, está en alienación, en extrañamiento, y toma entonces distancia, ¿correcto? Se separa de los demás. Y le cuento una cosa, hay 8.000 millones de personas en el mundo, ¿correcto? Pero la soledad es la nueva epidemia general. Podemos estar muy rodeados de gente. ¿Cuántos habitantes hay allí en el sector donde tú vives? Hay cientos o miles, ¿correcto? Y sin embargo es posible que te sientas solo o que estés solo. En tu casa, ¿cuántos habitantes hay allí? Y muy seguramente te sientes solo, digamos como muy normalmente, ¿ya? Entonces es una epidemia bastante fuerte, un sentimiento de tristeza, de melancolía que se tiene ya sea por la falta de algo o de alguien, la ausencia de algo de alguien, porque alguien partió de nuestra vida o porque alguien murió, peor aún, ¿correcto? Y entonces eso nos lanza muchas veces a una soledad. La verdad es que la soledad se ve como algo bastante fuerte, lamentable, como que le huimos a la soledad. De hecho, en la Biblia, cuando preparaba esta enseñanza, los versículos que hablan de soledad hablan muchísimo de ella en sentido negativo, ¿correcto? La soledad como un sinónimo de lo que Dios va a hacer al destruir un pueblo, al destruir una nación o al destruir a un ser humano. Y entonces habla de ese momento y de esa situación como soledad, ¿correcto? Habla de las ciudades destruidas como ciudades desoladas, ¿correcto? Ciudades sin morador, ciudades sin, o campos sin productos, etcétera. Así es de que la soledad tiene una connotación bastante negativa para muchas personas. Pero yo hoy quiero que también llevemos ese aspecto positivo de la soledad, porque no puede ser totalmente mala la soledad, no puede ser totalmente buena tampoco. Eso ya depende el manejo que nosotros le demos. Hay gente que maneja la soledad de su vida de manera espectacular, ¿correcto? Pero hay gente que al momento de sentirse solo, allí se va a ver destruido al verse solo. Y eso es bastante lamentable. Reitero, hay otros que manejamos la soledad de una manera espectacular, ¿correcto? Y que incluso hay muchísima gente a la cual le encanta estar solo. Genial la soledad, me encanta la soledad. Y otros dicen, qué miedo la soledad, terrible la soledad. ¿Cuál es tu postura? Eso ya depende de cada uno. Arthur Schopenhauer, que es un filósofo alemán, dice de la soledad que es la suerte de todos los espíritus excelentes. La verdad es que, reitero, qué tan buena o qué tan mala sea la soledad depende de cada uno de nosotros. Cómo la sepamos diligenciar, cómo vivamos con ella, ¿correcto? Pero muy seguidamente, muy a menudo se habla de que la soledad es la gran compañía de los espíritus excelentes, de la gente superior, que tiene como una personalidad, un carácter, un intelecto, digamos, más elevado, más superiores, etcétera, etcétera. Carlos Dossi, que es un escritor italiano, dice, ¿por qué en general se rehúye a la soledad? Porque son muy pocos los que encuentran compañía consigo mismos. Esto es complicado. Allí yo te preguntaría, ¿cómo te sientes cuando estás tú solo, contigo mismo? ¿Encuentras compañía
o tienes que buscar la compañía de alguien más para sentirte realmente lleno, poderoso quizás, amado quizás. Allí son cosas que nosotros debemos también plantearnos, pero yo te diría, si no puedes ser capaz de encontrar compañía contigo mismo, allí hay que revisarte, porque si tú no eres compañía, una buena compañía para ti mismo, ¿cómo vas a poder ser compañía para otra persona? Una buena compañía. Allí entonces es bastante interesante esta postura. Usualmente hemos dicho el que no sirve para vivir en soledad, tampoco sirve para vivir en sociedad. Yo no sé si usted haya escuchado esta parte, ¿ya? Mateo Alemán, que es un novelista español, dice, suelen decir que el hombre que apetece la soledad tiene mucho de Dios y de bestia. ¿Cómo vamos, mis solitarios apreciados y apreciadas? ¿Qué tal manejas la soledad? ¿Cómo vamos con la soledad? ¿Te golpea mucho? ¿O crees que puedes hacer muchas cosas con esa soledad que estás viviendo? ¿Qué nos lleva a nosotros a la soledad? Muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, la posmodernidad. Curiosamente les decía que hay 8.000 millones de personas en el mundo, pero la posmodernidad nos lleva a sentirnos solos porque todos estamos como muy ocupados, tremendamente ocupados, ¿correcto? Vivimos en una vida en la cual es un agite permanente, ¿correcto? Y entonces esa posmodernidad nos lleva a nosotros muchísimo a la soledad, ¿correcto? Porque el otro está ocupado y más ahora con esa tecnología, todo el mundo metidos allí, vamos a visitar a la abuela, al papá, a la mamá, a los tíos, etcétera, qué sé yo, y todo el mundo es ahí dele con el computador, con el celular en la mano, ¿correcto? Y eso hace que estemos muy lejos de aquellos con los que estamos allí y cerca de la gente que está lejos. Entonces, la tecnología, la posmodernidad aleja a los cercanos y acerca a los lejanos. Es complicado. Otro aspecto que nos lleva a nosotros a la soledad es la carencia de raíces. Cuando uno no tiene raíces, de pronto familiares o en algún sitio, pues la verdad a uno no le interesa ni estar allá, correcto, ni que estén ahí tampoco, porque no hay raíces. No hay una identificación, correcto, no hay una identidad en esta ciudad, en esta situación. La vida en la ciudad, aunque las ciudades son un conglomerado de gente impresionante, Colombia, en Bogotá tiene 10 millones de personas casi ya, 10 millones aproximadamente. Ciudades japonesas con 35 millones de personas. Ciudad de México 25 millones de personas, en una sola ciudad. Pero la vida en la ciudad es tremendamente sola. Puedes estar en un transporte público abarrotado de gente, en una oficina que no hay campo para un cubículo más donde sus compañeros trabajen con usted, pero puedes sentirte solo. Otro aspecto son los cambios a los cuales nosotros nos vemos enfrentados, qué sé yo, una nueva ciudad, un nuevo colegio, un nuevo trabajo, o una nueva experiencia, qué sé yo, y eso nos va a llevar a nosotros a la soledad. Por otro lado, también los centros de entretenimiento en nuestra casa. Anteriormente uno tenía allí una mesita y ahí tenía el televisor, ¿cierto? Una base del televisor. Ahora no. Ahora hay centros de entretenimiento y entonces son unas cosas así monstruosas donde está el plasma de 70 pulgadas, ¿correcto? El Smart TV, donde está el equipo de sonido con su teatro en casa, etcétera. Y son centros de entretenimiento. Y entonces allí está puesta toda nuestra atención. Y puede estar allí nuestro hijo, nuestra esposa, pensando incluso en suicidarse. Pero ni siquiera eso llevará a la persona oiga, mi esposo necesita compañía, mi esposa necesita compañía, mi hijo necesita compañía, mi padre necesita compañía. Entonces eso es bastante fuerte. Hay varias clases de soledades. Los que han manejado este tema plantean varias clases de soledades. Está la soledad social, está la soledad situacional, está la soledad intrapsíquica y está la soledad espiritual, ¿correcto? La soledad social es una soledad interior en medio de una relación. Entonces, fíjense que nosotros muchas veces invertimos tiempo, esfuerzo, dinero en una relación con el propósito de disfrutar de la compañía, de una verdadera compañía de esa persona
que creemos o que nos dice nos ama o que decimos amar, ¿correcto? Pero muchas veces se dan matrimonios insatisfactorios, noviazgos borrascosos, amistades impredecibles. Mi mejor amigo, yo siempre he sido como enemigo de ese concepto de mi mejor amigo. Y muchas veces ese mejor amigo se queda con el negocio, se queda con la idea, se queda con el esposo, con la esposa, etcétera, etcétera, bueno, qué sé yo. Hay que revisar muy bien ese concepto de mi mejor amigo, ¿correcto? Entonces, por otro lado, les decía matrimonios insatisfactorios. Es muy terrible cuando la pareja lo hace sentir a uno o usted a ella solos o solas. Es bastante fuerte. Y si usted tiene un noviazgo en este momento, que es un noviazgo borrascoso, que es un noviazgo que es bastante lleno de problemas y circunstancias, y si usted no tiene la sabiduría para ponerle fin a eso, ya sea a la situación como tal o al noviazgo, si no se puede solucionar algo, yo le recomiendo ojo con eso, ¿ya? Está la soledad exterior, que son carencia de relaciones significativas, ¿ya? Y eso nos lleva a cualquier tipo de aislamiento debido a que no hay un amor de otro, ¿correcto? Hay ausencia de amigos íntimos y eso pues es bastante fuerte. La soledad situacional se da debido a circunstancias que por lo general por eso se llama situacional, porque son circunstancias temporales. Reitero, cambio de empleo, tuvieron que irse a una ciudad, tuvieron que salir por a veces circunstancias quizás rápidamente, dejando muchas cosas atrás, entonces se enfrentan a una soledad porque ¿dónde vamos a llegar y qué va a pasar? ¿Qué hay donde vamos a llegar? Etcétera, etcétera. Entonces, porque sea un cambio de empleo, un cambio de ciudad, un cambio de barrio, ¿correcto? Ir a otro colegio, irse de viaje, ir a otra iglesia, ¿correcto? Una situación que se presentó, un accidente y entonces esa persona ya ahora está pasando unos días en la clínica. Todo eso lleva a una soledad tremenda porque se arranca la persona de su ambiente típico, de su ambiente en el cual está acostumbrado y claro, lo lleva entonces a situaciones bastante complicadas. Y hay otra soledad que les comenté, que es la soledad intrapsíquica, que eso es un sentimiento o una alienación o un enajenamiento del propio yo, y eso es gravísimo, grave, porque es que, a ver, finalmente uno es posible que tenga que vivir en soledad por amigos, conocidos o familiares, el esposo, la esposa, los hijos, etc. Pero cuando la alienación es de uno mismo, es decir, ni siquiera me aguanto yo mismo conmigo, eso es bastante delicado, bastante complicado. Hay una carencia de identidad clara, de una identidad bien definida. Quizás no hay una aceptación de quién soy yo, de qué es mi vida, de cómo vivo, y entonces nos detestamos porque de pronto no hemos podido lograr ciertos aspectos de nuestra vida, no hemos podido lograr ciertos sueños, metas que hemos perseguido y entonces me detesto porque no puedo lograr aquello. Y bastante complicado porque va habiendo una alienación allí entre el yo ideal y el yo real. Todos nosotros tenemos un yo real y un yo ideal, ¿correcto? El yo real es el yo que soy realmente. Cuando Jesucristo les dice a sus discípulos, ¿quién creen ustedes? ¿Qué dice la gente que soy yo? ¿Quiénes creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que soy yo? Y entonces Él también está planteándose quién es Él. Y el ideal es que el yo real, es decir, lo que realmente soy yo, y el yo ideal estén muy cerca el uno del otro, ¿correcto? Están muy cerca el uno del otro, pero muchas veces, la inmensa mayoría de veces están muy distanciados el uno del otro. Eso se llama una soledad intrapsíquica. No saber de modo preciso quién soy, de dónde vengo, para dónde voy, qué quiero hacer, qué me gusta hacer, qué debo hacer. Y la última, la fuerte, es la soledad espiritual, que definitivamente se da cuando hay una separación con el Todopoderoso. O incluso cuando tenemos una relación con el Todopoderoso, pero viene una circunstancia en nuestra vida y esa circunstancia nos lleva entonces a vivir en soledad. Ejemplo, hay un problema en tu casa, hay un problema en tu vida y crees que Dios no está ahí.
Sientes que Dios no está de tu lado, que Dios te dio la espalda, correcto, y reitero, aunque se tenga una relación con Dios, pero es un momento en el que se da como esa ruptura en la relación. Aparentemente ruptura es porque no le estás sintiendo, porque crees que Dios no te está respondiendo, porque no te está escuchando, etcétera, etcétera, y allí es grave la situación, ¿ya? Hay una separación de Dios o un alejamiento momentáneo de Dios, o tú crees que Dios está lejos de ti. Y todas esas clases de soledades obviamente llevan a muchísimas consecuencias en el ser humano. Por ejemplo, a la falta de apetito. Muchas veces la soledad lleva a la gente a tener una falta de apetito, a que la gente no quiera ni siquiera vivir. ¿Para qué esta vida si voy a estar solo? Mucha gente no puede dormir siquiera. Hay una ausencia de sueño cuando está presente la soledad. Hay una situación de no cuidarse, de abandonarse físicamente, de abandonar la casa, de abandonar todo ese lugar donde se vive, ¿correcto? Porque no hay como esa motivación, no hay como ese deseo, como yo estuviera viviendo aquí con alguien, pero es que solo como que no me dan ganas de nada, no me dan ganas ni siquiera de cocinar para mí mismo, porque es que cocinar para una sola persona, no, ni para qué bañarse, finalmente yo estoy aquí solo, nadie me está oliendo, nadie me está viendo, etc. Y eso es muy posible que lleve a la baja autoestima, ¿correcto? Al desmejoramiento físico. Pasa mucho que nosotros en ciertas edades, en la adolescencia, en la juventud, nos vamos preocupando mucho por nuestra apariencia física, ¿correcto? Pero muchas veces pasa que cuando van llegando los años como que nos vamos despreocupando por esa apariencia física y es bastante lamentable. Finalmente la enfermedad puede llegar porque sí, una persona se puede morir de esa famosa pena moral, ¿recordaban ustedes? Se ha dicho, sí, realmente la persona sí puede morirse de eso, porque esa soledad es tan densa, ese sentimiento de pérdida de algo, de alguien es tan densa, que la persona puede terminar muriendo allí, ¿ya? Pero nosotros no podemos permitir que el enemigo utilice este tiempo de soledad para destruirnos, para sentir autocompasión. Ay, pobrecito de mí. Nadie se preocupa por mí. No soy importante para nadie. Qué lamentable es mi vida. No podemos permitir que la soledad nos lleve a esos pensamientos, porque el enemigo está presto allí a pelear esa batalla en nuestra mente. Recuerde que el mayor campo de batalla es nuestra mente, ¿correcto? Y entonces empezamos a sentir autocompasión, desaliento. O podemos dejar que Satanás trabaje y que meta una cantidad de pensamientos y sentimientos en nosotros, o podemos dejar que Dios utilice ese momento de soledad o ese estado de soledad para su gloria, para su propósito final, para bendecirnos, ¿correcto? Porque de todas maneras la soledad también tiene unos muy buenos beneficios. Lamentaciones 3, 25 al 29 dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es al hombre llevar el yugo de su juventud. Ojo, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. De la mejilla el que la hiere y se ha colmado de afrentas. La vida va a golpear, y va a golpear muy, muy duro. Y nosotros tenemos que estar muy pendientes de esa situación, ¿correcto? Y la soledad va a llegar. Pero hay que sacarle el mejor provecho a esa soledad. Es importante, dice este texto, que el ser humano se sienta solo, que se sienta allí en silencio a pensar, a meditar, ¿correcto? Porque eso le va a ayudar muchísimo a recapitular, a repensar lo que ha venido haciendo, a repensar aquello en lo cual está dirigiendo su vida, sus ganas, sus energías, en el objetivo de su vida. Pero eso se hace en la soledad, eso no se hace en el jolgorio, eso no se hace en la fiesta, eso no se hace en el reggaetón asqueroso ese, eso no se hace allí, eso se hace es en la soledad, eso se hace en el estar quieto, en silencio,
pensando, analizando. El libro Lamentaciones es un libro bastante fuerte. Recordemos que el libro Lamentaciones es escrito como conmemoración a lo que está pasando cuando Nabucodonosor viene e invade Jerusalén, destruye el templo, destruye la ciudad y se lleva una cantidad de gente, correcto, para Babilonia, y entonces hay un caos total, una destrucción total. Allí es importante que el ser humano se siente solo, que calle, que guarde silencio, que aprenda a llevar el yugo desde su juventud. No que estemos buscando eso, pero sin duda va a venir a nuestras vidas. ¿Cuántas veces nosotros tenemos nuestra vida hecha de cuadritos? O sea, todo, absolutamente todo conspira en contra de nosotros. Cantidades de veces vamos a experimentar esa situación. Y allí entonces es importante que podamos sacar, extraer lo mejor de esa soledad que estamos viviendo y de ese momento, y pensemos en lo que puede ser, no en lo que estemos viviendo en ese momento, sino en lo que puede llegar a ser. La soledad nos sirve para conciliar relaciones rotas. El Salmo 40, el Salmo 10, el Salmo 102, versículos 4 al 7, y todo el Salmo está hablando de cómo esa relación entre el ser humano y Dios ha sido rota. Mi corazón está ido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Bastante fuerte. Allí en el momento de la soledad es el momento de conciliar relaciones rotas. Y ojo, es muy probable que la relación rota, la que está más rota, más deteriorada, sea conmigo mismo. ¿Has peleado contigo mismo? ¿Estás alienado de ti mismo? Eso es gravísimo, pero suele suceder. Es importante que nosotros nos reencontremos con nosotros mismos, que hagamos las paces con nosotros, con aquella decisión que tomaste en el pasado, porque eso fue una decisión que se puede solucionar, que sin duda quedaron consecuencias, pero que no es una sentencia de por vida, ni mucho menos una sentencia a pena de muerte, ¿correcto? Es una posibilidad, la soledad es una posibilidad de conciliar relaciones rotas, conmigo mismo, con los que están a mi lado, con el Todopoderoso, ¿correcto? Porque esas relaciones, mire cuántas relaciones rotas nosotros tenemos, allí cuántas relaciones rotas hay entre hermanos, cuántos hermanos no se hablan entre ellos, son enemigos, cuántos hermanos se mandan a matar entre ellos, y más si hay una herencia de por medio, ¿correcto? Entonces allí la soledad nos lleva a conciliar esas relaciones rotas, a decir, bueno, estoy acá, estoy en el fondo, esto peor no se puede poner, ¿cómo me reconcilio conmigo mismo? ¿Ya? Por otro lado, también en el Salmo 25:16 dice, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. La soledad nos lleva a descansar en la seguridad de la presencia del Señor. El que finalmente no nos va a abandonarnos a nosotros nunca es el Todopoderoso. Él está ahí, aunque muchas veces va a pasar que no sentimos que Él está allí. Señor, pero ¿realmente estás? Y el Señor dice, sí, allí estoy, aquí estoy a tu lado. Me encanta, yo muchas veces les he mencionado este tema de la teología gnóstica. O en la teología sistemática muchas veses se ha hablado del Dios inmutable, del que no sufre, del que nada le afecta, etc. Pero la teología gnóstica habla de un Dios que sufra con el que sufre, que llora con el que llora, que espera con el que espera, que está allí con el que está también quizás en una situación bastante álgida de su vida. Y el Todopoderoso está allí sentado con él, acompañándole. Y es que finalmente lo que nosotros necesitamos en la soledad es compañía, ¿correcto? Compañía. No tenemos compañía, entonces fíjese, aquí cuando tenemos la seguridad de la presencia del Señor, ni siquiera hablo solo. ¿Cuántas horas al día habla usted con usted? ¿Por qué no invita a ese diálogo al Todopoderoso? Que ya seas tú con tú y Dios allí también, Señor, venga, lo invito, dialoguemos aquí, ¿ya? Acompañémonos nosotros. Es importante que lo hagamos. Yo considero que manejo medio bien la soledad. La paso la inmensa mayoría del tiempo solo y no hay ningún problema.
Hay gente que le golpea muy duro la soledad. ¿Cómo lidiamos con esa soledad? Allí hay que tener en cuenta eso. Por otro lado, la soledad nos lleva a prepararnos para los nuevos retos de la vida. El texto de Lucas 22, del 39 al 42, recordarán ustedes lo que pasa allí. Es unos momentos previos a la pasión, crucifixión, muerte de Jesucristo. Y están los discípulos allí, él dice, espérenme acá, yo voy allí y oro, correcto, y allí está solo. Y ahí está diciendo, Padre, si es posible, pasa a mí esta copa. Pero ese momento de soledad, ese momento es el que lo faculta. Ese momento de soledad en el cual él puede tener esa relación, ese diálogo con el Todopoderoso, es lo que lo faculta para afrontar lo que va a venir posteriormente. La soledad nos prepara a nosotros para los nuevos retos de la vida. La soledad no es tan mala, no es tan peligrosa, no es lo peor que le puede pasar. No, pobrecito, yo aquí solo, y si me pasa algo, y si me da un paro cardíaco, y si me tengo un accidente aquí en la casa, el lugar donde más accidentes se presentan es en la casa, y entonces yo aquí solo, ¿y qué voy a hacer? Y entonces quizá me encuentren cuando ya mi cuerpo esté descompuesto y oliendo. Por favor, ¿para qué llenarnos y llevar las cosas a ese extremo? Disfrute de la vida en soledad. Disfrute de ese diálogo con usted mismo, de ese estar con usted mismo. Disfrute de esa posibilidad de ver cómo puede mejorarse usted como individuo para que cuando esté con otros puedan disfrutar de tu compañía, de tu diálogo. Léete un libro, escucha música, prepara esos dones y talentos que Dios te dio, cultívalos, porque todo eso se cultivas en la soledad. Todo eso se cultivas aquí, tú contigo mismo, pasando tiempo. Deja de ver estas redes sociales, colócale un temporalizador allí, un tiempo a esas redes sociales. Yo tomé esa decisión, yo tengo mis redes sociales solamente programadas. Usted puede entrar allí a su computador o a su celular y programar las aplicaciones para el tiempo que usted quiera pasar en ellas. Yo las tengo en media hora diarias. Porque no voy a pasar mi vida viendo TikTok, ni Kawaii, ni Facebook, ni nada. Media hora diaria máximo. En ese momento las redes se bloquean totalmente hasta el otro día. Les recomiendo que haga eso. Y que se dedique en su vida, ¿cierto? Que es un instrumento, aprenda otro idioma, cultive esas relaciones, le hace un libro, 2, 3, que enriquezca su vocabulario, que enriquezca sus temáticas, que puedas hablar de cosas, que se entere de muchísimas situaciones. Eso se hace en la soledad. La soledad no es tan grave, no es ese gran monstruo que nos enseñan, no es ese gran monstruo que nos pintan, eso tan fracasado que es en la vida del ser humano. Que va, depende de lo que tú hagas con ella. Es importante que nosotros hagamos eso. Y en la soledad, el texto que leíamos al iniciar, se endereza el camino. Hay una voz que grita, en el desierto preparen camino al Señor, enderecen la calzada en la soledad a nuestro Dios. En la soledad se endereza el camino. En la soledad usted y yo podemos ver qué estamos haciendo mal, qué situaciones hay que arreglar en nuestra vida. En la soledad usted tiene esa evaluación contigo mismo de lo que dijiste cuando estabas en público, de lo que hiciste cuando estabas con aquella persona, ¿correcto? Y eso nos lleva entonces a nosotros a replantear muchísimas cosas, y todo con el fin de que mejoremos como seres humanos. ¿Qué está pasando de pronto con mi esposo, con mi esposa, con mi hijo? ¿Cómo estoy llevando esas situaciones? ¿Ya? Y todo eso nos lleva entonces a disfrutar de esa soledad, porque la soledad me lleva a mí a enderezar mi camino. Es allí en la soledad donde se puede hacer esa evaluación y decir, por acá está bien, por acá está mal, esto hay que corregirlo, esto puede seguir haciendo así. Vamos a ver qué debo aprender, porque esto no puede seguir así, necesito solucionar esta parte de mi vida. Y en fin, todo eso se puede hacer en la soledad. Realmente la soledad no es tan grave. ¿Por qué miedo a vivir contigo mismo? ¿Por qué miedo a pasar el tiempo contigo mismo? ¿Por qué el miedo a estar juntos, tú y tú? La soledad es un gran privilegio, como decíamos ahorita, que tienen o los espíritus muy malvados
o los espíritus superiores. Ojalá que en tu caso es porque eres un espíritu superior y puedes manejar sin ningún problema la soledad. ¿Cómo vamos con la soledad en tu vida? No la veas como la gran carga, como el gran problema, como el gran fracaso de tu vida. Al contrario, disfruta y aprovecha esa soledad para sacar lo mejor de ti. Porque lo mejor de ti se construye allí, solo, en la soledad, en el silencio. Y cuando todo está mal, allí es cuando las cosas se van solucionando. Y el Todopoderoso está allí con nosotros. Padre, gracias te damos por esa soledad. Gracias te damos por tu compañía en ella o por los momentos que, aún estando tú conmigo, nos hemos sentido solos, Padre, porque ha pasado. Que nos sentimos solos muchas veces, Señor amado. Nuestras vidas te pertenecen. Guíanos, queremos, Señor, hacer tu voluntad. Padre, somos instrumento en tus manos, Señor amado. Glorifícate, Señor, en nosotros. Yo te pido, Señor, por las personas que están solos en una clínica, en un hospital, en la cárcel, en sus casas, Señor amado. ¿Cuántas personas estarán tomando la decisión de suicidarse, Señor? ¿Cuántas personas estarán viviendo vidas que consideran que no es lo más adecuado por causa y por culpa de la soledad mal manejada? Ayúdale, bendícele, Señor amado. Y ayúdanos, Señor, también a nosotros. Muéstranos, Dios de la gloria, para poder bendecir a esas personas. Te lo pedimos para tu gloria y honra. Gracias te damos por la soledad, Señor, para los que sabemos manejarla. Y Padre, permite, Señor, que podamos sacar lo mejor de nosotros cada vez, para tu gloria y honra, Señor amado. Gracias te damos por este tiempo y tu consejo. Gracias, oh Dios. Amén. El Señor les bendiga, que estén muy bien. Y vivir solo, vivir en soledad, no es el gran problema. No es lo peor que nos puede pasar.